Bienvenidos a un nuevo episodio de Hair Talks. Parto vaginal o cesárea, instinto o ciencia, un capítulo donde vamos a resolver todos esos mitos y verdades sobre la vía del parto. Bienvenidos. Parto vaginal o cesárea, instinto o ciencia. En un mundo donde los mitos y los miedos nublan la magia de dar vida, ¿cómo tomar la mejor decisión? Hoy estamos con el doctor Raúl García, perinatólogo y cofundador de Universe, que nos va a guiar por el laberinto de las verdades, los mitos y las emociones. Porque en el universo del nacimiento no hay verdades únicas, pero sí información que nos empodera. Raúl, bienvenido. Y después de todos estos años atendiendo pacientes, me imagino que tienes muchas historias sobre los embarazos. ¿Cuál crees tú que es el sentimiento que predomina en las mujeres en embarazo? Gracias, Nati. Sí, ya son casi 20 años acompañando a las mujeres en el proceso de la gestación y ya son miles de historias y miles de embarazos, miles de partos en los que me ha permitido conocer de cerca el proceso. Y esto tanto en la parte de los embarazos de bajo riesgo como en los embarazos de alto riesgo, porque como lo dijiste, tengo una especialización en perinatología que me ha permitido también atender los embarazos de alto riesgo y poder acercarme a esos sentimientos de las pacientes. Te podría decir que es más que un sentimiento, es una mezcla de sentimientos, de felicidad, de amor, de optimismo, de esperanza, pero también de ansiedad y miedo. Y te podría decir que estos dos últimos sentimientos son los más frecuentes en las pacientes. Y esto se ha visto en muchos estudios donde se encuentra que la ansiedad y el miedo está presente casi en el 70% de los pacientes. Pero te podría decir que viviendo el día a día con las mamás es un sentimiento que en mayor o menor medida está en casi todas las mamás. Eso es como yo siempre le digo a las maternas, es como una dicha con miedo, siempre predomina como eso, ¿cierto? Es una dicha muy grande por esa emoción, como tú lo dijiste, esa felicidad y esas ganas de ver finalmente y llegar a ese, ¿cómo lo diría? A ese feliz término, pero todo el tiempo es ese miedo que está ahí como acechando. Sí, realmente cuando una pareja se da cuenta de que está en embarazo, todos esos sentimientos que les hablábamos se presentan y es como una explosión a la que se ven enfrentados los papás y generalmente el miedo y la ansiedad es un sentimiento transversal a la gestación. Yo siempre a manera de historia y a manera de cuento le digo a los pacientes que el miedo y la ansiedad se conocen cuando sale la prueba de embarazo positiva y que es un sentimiento que va a persistir por el resto de la vida, pero que en general lo gestionamos y lo aprendemos a manejar. ¿Y cómo pueden hacer esas pacientes para manejar ese miedo y esa ansiedad y poder llevar un embarazo más tranquilo? Porque finalmente un embarazo se presenta 1, 2 veces en la vida, pero pues en estos tiempos, pero cada embarazo es una experiencia única. ¿Cómo hacen esas mujeres para llevar ese embarazo de una manera más tranquila? Mira, hay situaciones, o sea, digamos que el miedo y la ansiedad como tal son sentimientos que hacen parte de la vida y que en general nos permiten la supervivencia, ¿cierto? Y en el embarazo no está ajeno a eso. Y ¿qué me preocupa? Es que a veces ese miedo y esa ansiedad están siendo potenciadas por muchas razones. La primera que identifico es la información que recibe la paciente. Pues esta información generalmente, o la mayoría de las veces no viene de una fuente adecuada. Las pacientes reciben información de su familia, de sus amigas, y yo no sé si sea algo cultural o qué, pero de pronto las personas están pensando que hacen una buena acción contándoles historias trágicas a las mamás embarazadas. Total.
Y sobre todo ahora también con tanta información en las redes sociales que está disponible 24/7. Sí, ese es otro punto importante y es que yo te podría decir que una mamá busca una prueba de embarazo en internet y enseguida empieza a recibir un bombardeo de información, ¿cierto? Y ese bombardeo de información la mayoría de las veces no proviene de una fuente adecuada. Vivimos en un mundo que está polarizado, ¿cierto? Y al vivir en un mundo que está polarizado, el embarazo no se escapa de eso y encontramos posiciones radicales frente al embarazo y pues digamos que no hay nada más distante de la realidad y tú lo vives con los pacientes porque en el embarazo, en la crianza y en el parto no se pueden tomar posiciones tan radicales porque estas posiciones pues llevan realmente lo que aumentan son la ansiedad de las pacientes, la ansiedad y el miedo, y cuando vamos a ver la realidad es un proceso natural y es un proceso natural que está muy lejos de llegar a tener alguna posición puntual o a cumplir algún plan que establezcamos desde antes de vivir en sí el proceso. Tú tienes razón y yo todos los días lo veo en mi consulta. Realmente yo no entiendo ese momento que debería vivirse con mucha felicidad, estar tranquilas, porque como lo dije anteriormente, probablemente va a ser una o dos veces en la vida. Se llenan de tanta incertidumbre y tanto miedo, sobre todo muy relacionado con todo lo que habías hablado ahora de los comentarios, las redes sociales, etcétera. ¿Tú cómo crees que eso podrían vivirlo de una manera diferente? ¿Qué consejos les podemos dar a los que nos están escuchando o qué les decimos a nosotros en la consulta a esas pacientes para bajarles un poco esa ansiedad? Sí, yo creo que el sentimiento de la ansiedad y el miedo durante el embarazo y sobre todo cuando estamos hablando de la vida del nacimiento es un sentimiento común y es un sentimiento frecuente que no se lo vamos a quitar con nada, pero sí lo podemos ayudar a gestionar. Y es por eso que en Universe tenemos una visión del nacimiento como un proceso natural. Y es un proceso natural el que acompañamos desde la ciencia, brindándole a las pacientes una información imparcial y un acompañamiento que les permita prepararse tanto desde el punto de vista físico y el punto de vista mental para que puedan vivir esa experiencia al pleno sin angustias excesivas y sin miedos innecesarios, sin dejar de lado lo que habías dicho del nacimiento como una experiencia inolvidable. Y es que realmente el nacimiento es algo natural, pero ¿por qué tanto miedo al dolor o a lo desconocido? La humanidad ha parido sus bebés desde hace miles de años y lo ha hecho de una manera natural. Inicialmente, las mamás tenían solas a sus bebés o los tenían con su esposo. O rodeada de mujeres como en una tribu. Ya después empezaron a aparecer este tipo de mujeres, este tipo de personas que acompañaban a las mamás durante el proceso del trabajo de parto y con eso se empezaron a disminuir algunas de las complicaciones que sucedían. Más adelante, por allá en el siglo XVI, aparecieron otras intervenciones como las cesáreas y los forceps, ¿cierto? Que inicialmente se practicaban en mujeres en casos muy severos, en casos donde se comprometía la vida de la mamá principalmente, y se fue modernizando hasta tener lo que tenemos hoy de intervenciones que pueden ayudar a mejorar los resultados del embarazo. Pero, o sea, tú dices dos palabras que creo que a todas les da terror: forceps y cesárea. ¿Por qué a la gente le da tanto miedo esas intervenciones, sabiendo que siempre les decimos, si estamos guiadas por un médico que nos está acompañando y ese profesional está tomando esa decisión, es por algo? Sí, realmente son intervenciones que las debemos ver como intervenciones que ayudan, salvan vidas y mejoran los resultados. En cuanto a la cesárea tiene unas indicaciones y cuando se hace por las indicaciones para lo que fue creada o lo que ha demostrado a nivel de la evidencia que mejora los resultados, ahí es una buena intervención, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando se empieza a hacer
un uso excesivo de este tipo de procedimientos. Y cuando te digo de uso excesivo es que hay lugares en el mundo donde la tasa de cesárea supera el 90%, y esto ya es una cifra escandalosa. Y es por esto que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 85 viene haciendo una campaña para tratar de disminuir ese número de cesáreas, pues la recomendación es que esto no supere el 15 o el 20%. En cuanto a los forceps... Pero espera un momentico. Sí. O sea que estamos diciendo que la cesárea no es mala, y una paciente, cuando se usa, obviamente, pues cuando está indicada por una indicación real, pero una paciente puede decidir tener una cesárea. Sí, realmente, digamos que las mujeres pueden tomar las decisiones sobre su propio cuerpo, ¿cierto? Porque lo que uno escucha siempre es como que me da miedo el dolor, la recuperación, o sea, en general la creencia es que una cesárea es más fácil y vamos a salir más rápido. Sí, ya, yo creo que esta pregunta la podemos dividir en dos partes, y una es un tema controversial, que es la cesárea a demanda o la cesárea a solicitud de las pacientes. Como te decía hace un momento, las mujeres están en el derecho de decidir sobre su cuerpo, y esto está apoyado incluso en la ley colombiana, en una ley del 2022, donde se debe asegurar que las pacientes reciban una cesárea en caso de que el parto fisiológico no se pueda o en caso de que lo soliciten. Sin embargo, esto es un tema que hay que tomar con pinzas, porque la mayoría de las veces la paciente solicita una cesárea basada en el miedo y basada en el desconocimiento. ¿Qué te puedo decir de mi consulta? Cada vez las mujeres piden menos cesárea, sí, ¿cierto? Contrario a lo que uno creería, ya cada vez hay mujeres que quieren parto vaginal. Así es. Y de las mamás, yo te diría que de 10 mamás que piden cesárea, al final del embarazo, solamente 3 van a persistir en su decisión. ¿Y yo qué les digo? Cuando llegan al consultorio, el primer control, y me dicen, doctor, yo quiero que me haga una cesárea, yo le digo, vale, total, si tú quieres una cesárea, lo vamos a hacer, pero vamos a hacer un compromiso, y es que durante el embarazo vamos a aclarar todas las dudas, vas a hacer toda la preparación como si fueras a tener un parto, y al final, si persistes en la decisión, vale, está y el bien, 90% de las mujeres, o sea, cambian de decisión. Obviamente por las recomendaciones, la información, la educación. No, te lo digo, lo tengo sí, lo tengo registrado, mapeado. Y el 70% acceden a tener una prueba de trabajo de parto al final. Igual también pasa con la paciente que viene y me dice, doctor, es que yo solo quiero tener un parto vaginal. Le digo, perfecto, o sea, lo vamos a intentar, nos vamos a preparar y lo vamos a hacer. Pero sabemos que en un 25% de los casos vamos a tener que hacer una cesárea por motivos que no podemos controlar. Y ahí aparece un tema muy importante, que es la impredecibilidad del embarazo, ¿cierto? El embarazo nos enseña muchas cosas. El parto, muchas otras cosas más, y es que no podemos controlar nada, ¿cierto? Esto simplemente, ¿qué hacemos los obstetras? O sea, los obstetras simplemente somos unos observadores, ¿cierto? De ese proceso natural, y que estamos prestos a realizar una intervención en el momento que sea necesario. Bueno, pero ahorita dejamos como en stand-by un tema súper importante también, y es el uso de los forceps. Sí, entonces los forceps, como te decía, son unas herramientas. No sé si todo el mundo lo conozca, pero les voy a explicar que son como unas cucharas o unos calzadores que se utilizan para completar el nacimiento de una paciente cuando está en una fase avanzada del parto como tal, ¿cierto? Como ese punto de no retorno, o sea, ya ahí. La mamá está con la dilatada de todo el cuello, el bebé está metido en la pelvis y necesitamos que ese bebé nazca rápido. ¿Por qué? Pues porque el bebé se empezó a bajar la frecuencia cardíaca, o porque la mamá no puede pujar, ya sea por alguna condición médica o alguna condición física del momento, y en ese momento la aplicación de estas cucharas o la aplicación de estos forceps van a permitir completar el nacimiento de una manera segura. Todo el mundo escucha forceps y entra en pánico, pero realmente los forceps que utilizamos hoy en día son
forceps que llamamos de salida o forceps que están en la última parte de completar el parto. Y cuando se aplican siguiendo los protocolos y con el entrenamiento que en general tenemos todos los ginecólogos, se hace de una manera segura y son una herramienta de gran ayuda. Porque también hay un mito muy grande en todas las pacientes y es que por el hecho de tener una cesárea, tal vez no se puedan producir ciertas complicaciones en posterior pues al nacimiento, como la hipoxia fetal, o pues que el bebé no le va a salir con el moldeamiento de la cabeza. O sea, hay muchas creencias también, y por eso muchas pacientes de entrada dicen quiero cesárea porque ahí sí no me va a pasar nada. Sí, yo creo que la vida, o sea, vivir tiene riesgos, ¿cierto? Y el nacimiento implica una serie de riesgos, tanto sea por un parto o sea por una cesárea. Y en general pienso que no hay una vía que sea más segura que la otra, porque cada una tiene sus indicaciones y cada una también tiene sus complicaciones. Pero como te digo, si tú estás rodeada de un buen equipo médico, un equipo con el que aplica los protocolos, hace los procedimientos en una institución segura y que tenga la posibilidad de manejar las complicaciones tanto de un parto como una cesárea, o sea, el parto se puede llevar de una manera súper segura y súper tranquila. Sí, porque ahorita hablaste de lo impredecible que puede llegar a ser, y tal vez hay muchas pacientes que inicialmente también, como lo dijiste, quieren una prueba de parto vaginal, pero en un minuto uno tiene una paciente y al otro minuto puede tener otra paciente totalmente diferente y hacer esas intervenciones. Entonces me parece súper importante y súper válido lo que dices, que las pacientes en realidad deben confiar en ese equipo, y eso también pienso que se logra con la educación y todo lo que hemos hablado pues como anteriormente, de confiar en esa persona que nos está acompañando. Ahora, Raúl, pues también como que hemos escuchado demasiados mitos que hablan en las redes sociales, y lo que decías también de como esas historias terroríficas que cuentan alrededor del parto. Y me llama mucho la atención, y es que muchos pacientes le temen demasiado la analgesia epidural. Porque dicen que les va a detener el trabajo de parto, se van a quedar inválidas, N cantidad de cosas. ¿Qué les podemos decir a esas pacientes con respecto al manejo del dolor? Porque lo hemos hablado en todo el capítulo y es realmente uno de los principales temores de las pacientes, ese miedo a sentir dolor o qué voy a sentir. Sí, yo creo que el miedo al dolor o el miedo a lo desconocido o cómo se va a comportar es lo que, digamos, lo que es predominante en las pacientes. Y hoy en día hay muchas alternativas para el manejo del dolor, ¿cierto? Están desde terapias de relajación y meditación en pacientes que están entrenadas para esto, pero la analgesia epidural pues ya lleva muchos años y hoy en día podemos contar con ella como un procedimiento para el alivio del dolor en las pacientes, ¿cierto? Sí. La epidural es un procedimiento seguro, en manos experimentadas, y aunque existen algunos mitos alrededor de ella, por ejemplo, uno de ellos es que aumenta la tasa de cesárea, hoy en día tenemos evidencia suficiente que nos permite desmentirlo y saber que, o sea, tenemos experiencia, incluso hay unas publicaciones con más de 11,000 pacientes en las que se dividieron pacientes que tenían epidural y que no tenían epidural, y la tasa de cesáreas fue exactamente igual. ¿Qué sí puede aumentar un poco la epidural? El expulsivo, o la segunda fase del trabajo de parto, como la llamamos nosotros, y esa duración que aumenta ese periodo es más o menos de unos 15 minutos. Entonces realmente no es un tiempo considerable y es importante. Algo importante con esto, y es que quien decide cómo se maneja la analgesia es la paciente. Total. ¿Cierto? Sí. Hay una célebre frase que dice que no hay dolor que mejor se tolere que el dolor del prójimo, ¿cierto? Y entonces yo creo que nadie puede tomar la decisión, y la mamá, en el caso, o sea, la mamá es la que decide en qué momento y cómo va a aliviar ese dolor, y pienso que eso es un derecho
y afortunadamente en nuestras instituciones está disponible para la mayoría de las mamás. Y ahora hay algo que tal vez muchas personas no conocen y es que también hay la posibilidad como de autoadministrarse en pequeñas dosis para tal vez tener un poco más de movilidad y no estar como con el movimiento tan reducido. Sí, digamos que el efecto de la epidural sobre la parte motora o sobre el movimiento es muy variable, ¿cierto? Es muy variable y depende a veces de la respuesta que tenga cada paciente. Sin embargo, hoy en los servicios de anestesia tienen diversas modalidades de la epidural. Una de ellas es lo que dice, dosis bajas o epidural que permite la movilización o la autoadministración de dosis de epidural según como la paciente se siente. Entonces, digamos que también es echar mano un poco de la tecnología para mejorar la experiencia de las pacientes. Bueno, vamos a pasar como a esos mitos y verdades que escuchamos también. Y uno de ellos es que a todas las pacientes primerizas o en general todas las pacientes hay que hacerles episiotomía. No, Nati, Primero, ¿qué es episiotomía? O sea, la episiotomía es algo que las mamás temen y que en todas las consultas me dicen porque lo leen en todas partes y que es un corte que se hace en la parte inferior de la vagina para aumentar digamos como el diámetro del canal del parto en el momento del nacimiento, ¿cierto? Pero la episiotomía era un procedimiento que en la obstetricia antigua, digamos por decir algo antes del 2000, se utilizaba de manera rutinaria en todas las pacientes. Todas las pacientes en su primer embarazo se les hacía una episiotomía, ¿cierto? Después del año 2000, por ahí hacia el 2003, empezó a salir evidencia que nos hablaba que el uso rutinario de la episiotomía no generaba ningún beneficio ni sobre la mamá ni sobre el bebé y que podría tener, digamos, alguna implicación sobre desgarros más grandes, ¿cierto? Y que su uso restrictivo era lo que debíamos hacer. ¿Y qué es el uso restrictivo? Que solo lo hacemos cuando es necesario. Yo le digo a las pacientes, yo no le puedo prometer que no le voy a hacer una episiotomía porque eso a veces es una decisión de ese momento. ¿En qué caso se necesita? Cuando es un bebé supremamente grande, cuando está en una mala posición y hay que acomodarlo, en casos en los que el periné, que es toda la parte de los músculos, es tan rígido que no permite la salida del bebé y en algunos casos cuando se necesita hacer algún tipo de instrumentación. Pero yo sí te podría decir, Nati, que hace muchos años no hacemos esa episiotomía de rutina y eso debe darle tranquilidad a las mamás. Porque realmente uno prefiere que tengan desgarritos porque a veces son más pequeños y no comprometen tanto la parte muscular. Exacto, los desgarros se presentan con frecuencia, pero generalmente se suturan y se pueden rehabilitar de una manera fácil. Y aquí digamos que hay una cosa importante que debemos traer y es la preparación, ¿cierto? La preparación del parto. Y cuando hablamos de preparación del parto, esto es fundamental. ¿Para qué? Para preparar el cuerpo y para preparar la mente, ¿cierto? Esto es una carrera, es una maratón a la que hay que prepararse todos esos 9 meses. Así es. Y yo les podría decir que hay 4 cosas súper importantes en el momento de esa preparación. En primer lugar, pongo la terapia de piso pélvico. La terapia de piso pélvico, o sea, la conocimos, nos quedamos con ella y la amamos. La amamos. ¿Por qué? Porque la terapia de piso pélvico, va a disminuir el riesgo de desgarros, va a disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo en el piso pélvico de las mamás. Y hay otra cosa que no se ha medido en estudios, pero que la experiencia nos muestra, y es que cambia la experiencia del parto de las pacientes. Y la recuperación obviamente también es mucho más fácil. Así es. Eso, al realizar la terapia de piso pélvico cambia la percepción del piso pélvico y la sensibilidad. Entonces, anteriormente, las mamás llegaban al momento del parto a enfrentarse a un masaje perineal, enfrentarse a un pujo, a una cabeza, y hoy en día eso lo pueden entrenar. Hoy en día se pueden exponer previamente a eso desde las 24 o 28 semanas del embarazo, donde se empieza a trabajar todas estas partes, y realmente te podría decir que hoy
los partos son muy diferentes cuando se hace terapia de piso pélvico a cuando no se realiza. Entonces eso es fundamental para el tema de intentar evitar la episiotomía. Como tú lo dices, realmente eso no es una promesa que nosotros podamos hacer, pero sí en su mayor medida intentamos reducir esa intervención. Ahora, eso pues como que lo hacemos a sangre fría o ¿qué crees que es importante para esa mamá conocer en ese momento que vamos a hacer esa intervención? Sí, entonces digamos que si yo estoy aquí sentado, estoy sentado con una mamá, me dice, me van a hacer una episiotomía, Total. me van a cortar. O sea, yo digo, me van a cortar, o sea, eso suena... Eso es impactante. Suena muy mal y doloroso, es un sitio muy sensible, pero cuando hacemos la episiotomía, y vuelvo y te lo digo, es muy pocas las veces que la hacemos hoy en día, entonces se hace uno bajo la analgesia epidural que disminuye la sensibilidad. Lo otro es que podemos utilizar anestesia local en las mamás que no la tienen y esto realmente hace que la experiencia sea completamente dolorosa desde el punto de vista del dolor. Y algo que me parece demasiado importante, Raúl, es decirle a la paciente qué le vamos a hacer. Sí, es indispensable, ¿cierto? Entonces, si ahora hablábamos de la preparación, la comunicación es el otro punto fundamental en el proceso del embarazo y el nacimiento. La paciente debe tener una comunicación muy buena con el equipo que la está atendiendo. Una cosita, y es que también la gente dice, esos puntos que me van a poner me los tienen que volver a quitar. Bueno, digamos que esos puntos que hacemos usualmente los hacemos con una sutura que es absorbible, o sea, no hay que quitar y realmente no hay que hacer cuidados adicionales al aseo diario, pues excepto en casos en los que existan complicaciones, pero no es pues, son puntos que también se hacen bajo anestesia y son puntos que se retiran, no se retiran y se caen solos, ¿cierto? Y como yo siempre también les digo, y es que la vagina es muy agradecida y realmente ese tejido se recupera muy rápidamente. Bueno, sí. Ahora sí, otra vez retomando, la comunicación me parece un punto clave para uno poder tener esa confianza y que ese momento sea mucho más tranquilo. Sí, como te decía, los dos puntos importantes que veo es la comunicación y la preparación. La preparación. En cuanto a la comunicación, es fundamental. Y es fundamental que las pacientes tengan una comunicación fluida con el equipo que la está atendiendo. Digamos que aquí vivimos dos realidades y una es de las pacientes que vemos en la consulta normalmente, que son pacientes que vemos desde el inicio del embarazo, pacientes con las que podemos hablar, pacientes a las que podemos resolver las dudas, creamos una conexión, las pacientes confían en nosotros y saben cómo es, o sea, cuál es nuestra actitud y nuestro modo de actuar frente al nacimiento. Total. A nivel institucional, probablemente esto es un poco más difícil, pero las clínicas en general están haciendo esfuerzos para mejorar esos canales de comunicación en sus páginas web y con los mismos obstetras. Con los mismos obstetras y con los mismos equipos que atienden a las mamás, se viene en un proceso que trata de mejorar esa comunicación porque, como te decía, esta es la parte fundamental, además de la preparación. Y yo creo que acá se nos quedó algo pues en la parte de la preparación. Sí, porque en la que eran cuatro puntos muy importantes. Puntos importantes, exacto. Y dentro de esos puntos entonces tenemos lo de la terapia de piso pélvico, que siempre lo pongo en primer lugar. Amamos. Amamos la terapia de piso pélvico. Lo segundo es la asesoría o la educación en lactancia, ¿cierto? Que esto, digamos, es otro de los retos que tienen las mamás. Total. Y a la que se ven enfrentados y que el tener esa asesoría o el tener ese plan, o no digamos un plan, digamos más como también esa una persona información o una persona y esa referente, persona a la que uno puede recurrir en ese momento. Sí, les da mucha tranquilidad. Lo otro es la puericultura. La puericultura es la educación en el cuidado del recién nacido. También es otra cosa que da tranquilidad porque a uno le entregan un bebé y no sabe qué hacer con él. ¿Ahora qué hago? ¿Cómo lo mantengo vivo? Así es. Y la puericultura nos permite tener tranquilidad en ese aspecto. Y lo último es el acompañamiento emocional, que este acompañamiento emocional en general está dado por el esposo o por alguien en el que la paciente confíe. Y hoy, pues digamos que los servicios de maternidad
permiten que la mamá siempre esté acompañada, y en algunas otras ocasiones las mamás pueden optar a tener acompañamiento por un grupo multidisciplinario en el que puede haber una enfermera, una psicóloga, y aquí también entran un actor importante en los partos, que son las dulas. Que las dulas son personas que hicieron un entrenamiento para acompañar y dar ese apoyo emocional a las pacientes durante el trabajo de parto, darles confort y también darles preparación física que les permita vivir la experiencia del parto de una manera más satisfactoria. Y es que otro mito también es que la mujer después del parto no va a ser la misma y que, ¿cómo decirlo? Que esa parte sexual también está afectada, obviamente por muchos factores. ¿Cómo hacer que esa mujer vuelva a sentir esa seguridad para volverse a enfrentar a volver a ser mujer ya con un bebé además? Sí, digamos que esta parte es una parte fundamental y hay un concepto que hay que tener, y es que muchos de los cambios que se producen en la mujer se producen durante el embarazo, ¿cierto? Y el embarazo es lo que lleva a que se den esos cambios más que el parto en sí. Y entonces eso es muy importante al momento de mirar la vida del parto, ¿cierto? Y lo otro es que esos cambios en la mayoría de las ocasiones van a ser reversibles. Hoy en día tenemos mucha tecnología y tenemos muchas cosas que hacer por las pacientes para ayudar a que esos cambios, que en general son reversibles, sean de una manera más rápida y más completa, ¿cierto? Y es que ese acompañamiento es fundamental porque muchas pacientes volver a enfrentarse con los cambios en su cuerpo, la ausencia de sueño, el cansancio, o sea, muchos factores hacen que estas pacientes realmente esa recuperación no sea tan fácil. Y ahora hablábamos también del acompañamiento emocional, y es que hay un factor muy importante y es toda esa caída hormonal más todos esos cambios en los que se está enfrentando, que también pueden hacer que una paciente llegue a una depresión postparto muy fácil y que probablemente de esto no se habla tanto. Sí, yo creo que el posparto como tal ha sido un momento, digamos, como un poco, entre comillas, desatendido o descuidado, porque nace el bebé y todos los cuidados se van a centrar en el bebé y la mamá realmente, o sea, pasa probablemente a un segundo plano. Y es por eso que iniciativas como las clínicas de recuperación postparto, donde se aborde de una manera integral y, como tú lo decías, desde el punto de vista psicológico, nutricional, desde el punto de vista de terapia física, tanto de piso pélvico como pared abdominal, e incluso toda la parte funcional y la parte estética, van a hacer que estas mamás se recuperen de una manera más adecuada y vuelvan a ser las protagonistas de esa historia que no termina con el parto. Pero hay algo también que hay que entender, y es que vemos mucho esos ideales de posparto en la que nace el bebé y ya esa mujer recupera su superfigura, pero realmente eso no es así. Y yo le digo a mis pacientes, nos tardamos 9 meses gestando, creando este nuevo ser, y pretendemos que el bebé nazca y ya otra vez volvamos a ser las que éramos antes. Entonces, también es como decirles que es un proceso, que hay que vivirlo, que hay que irlo aceptando, que lo vamos a llevar también con mucho amor y que también las vamos a guiar en ese proceso de recuperación. Sí, Nati, creo que estoy completamente de acuerdo con eso y realmente pues yo creo que es darle tiempo, pero como te decía, hoy esos procesos de recuperación los podemos hacer de una manera más efectiva y de una manera más rápida, y las mamás rápidamente van a volver a su vida normal. Ahora lo que nos queda claro de este episodio es que realmente, pues, a pesar de que hay mucho miedo, mucha ansiedad e incertidumbre, también hay una felicidad muy grande por la llegada de ese bebé, y que ahora hay muchas formas que nosotros podemos acompañar a estas pacientes, pero que también es muy impredecible
hay muchos planes que se pueden hacer, pero que esto puede cambiar y que es demasiado importante que la paciente confíe en su médico, en su equipo y en esas personas que la están acompañando. ¿Qué mensaje o qué otro mensaje te gustaría dejarle a estas pacientes? No, yo creo que el embarazo es como, o sea, o lo que genera el embarazo es como lo que genera un buen libro o una buena película, ¿cierto? Que inicialmente te va a generar felicidad, amor, ansiedad y temor, pero que por medio de la comunicación con el equipo que la está atendiendo, por medio de la preparación de ese parto, con todo lo que hemos hablado en este podcast, podemos hacer que las pacientes vivan una experiencia como la que queremos que viva y como lo que queremos y como lo que sabemos que significa tener un bebé, que es probablemente uno de los momentos más maravillosos de la vida, y que ese momento lo vivamos sin miedos excesivos y sin angustias innecesarias, ¿cierto? Que nos vayan a nublar lo realmente importante que es el nacimiento del bebé. Raúl, muchas gracias por acompañarnos, por brindarnos esta información tan maravillosa y esperamos que nos puedas acompañar en los próximos episodios. Muchas gracias, no, Nati. Yo creo que esto es un abrebocas a lo que se viene de educación, y Heart Talks va a ser una plataforma, o va a ser un medio por el que las pacientes van a poder adquirir información de calidad que las ayude a vivir el embarazo o las otras etapas de su vida de una manera plena. Muchas gracias. Y si este episodio te llenó el corazón, compártelo con esa amiga que pronto va a ser mamá.